Bien, nuevamente, por favor, confirmen si visualizan mi pantalla. Somos 26 conectados. Por favor, confirmen. Alex Mesa, Ángelo, Eric, Esperanza, Sí, ingeniero. Jaime, por favor, confirmen todos. Bien, jóvenes, muchas gracias. Bien. A ver, estamos en la semana número 12. Vamos a ir viendo el sílabo. Acá en la semana número 12, netamente, lo que es las consideraciones para el cálculo de redes de distribución de agua, lo hemos visto parte la semana pasada y también corresponde a lo que son, en nosotros diseñar lo que son netamente los ramales en equivalencias de tuberías de media. Para nosotros hacer un primer predimensionamiento, luego tenemos que también realizar lo que son los cálculos hidráulicos para realizar tanto lo que son las pérdidas de carga, tanto lo que son los caudales, la propuesta de los diámetros de la tubería ya verificados. Antes de todo ese proceso de los cálculos hidráulicos, nosotros tenemos una consideración para el cálculo de las redes de distribución de agua, que es netamente nosotros pasar o hacer un predimensionamiento en equivalencias de tuberías de media. Entonces, ¿cómo es que se realiza este cálculo? Nosotros tenemos este esquema, por ejemplo. Nosotros acá tenemos la tubería de alimentación, acá tenemos el ramal y acá tenemos los subramales. Estos subramales van netamente ya, el diámetro de esta tubería va de acuerdo a las especificaciones técnicas del aparato sanitario. Ahora vamos a ver un cuadro. En las especificaciones técnicas de los aparatos sanitarios, nosotros ya tenemos ese subramal, cuánto va a ser el diámetro. Si nosotros estamos diseñando, digamos, tuberías sistemas de abastecimiento con presiones hasta 10 metros, digamos, puede ser un sistema directo. Generalmente vamos a llegar no a presiones tan elevadas. En el caso de un sistema indirecto ya iremos subiendo las presiones para llegar a los puntos más alejados, o si vamos a trabajar con una presión mínima. Ahora, en el cálculo de tuberías de agua fría en una edificación se sustenta por el uso al cual va a ser destinado la edificación. Puede ser una edificación de uso público, puede ser una edificación de uso privado. Ahora, también tenemos que consiste en el cálculo de las medidas de los subramales, de los ramales, de las tuberías de alimentación, tuberías de impulsión, succión y aducción. Entonces, las tuberías de los subramales, esta tubería es de alimentación del aparato sanitario al ramal. En este caso, esta tubería de subramal viene a ser la tubería que va desde el ramal hacia el aparato sanitario. Acá tenemos la tubería de alimentación, la tubería de los ramales y la tubería de los subramales que va hacia el aparato sanitario. Ahora, el diámetro de estas tuberías, como les estaba mencionando hace un momento, va supeditado a lo que son las especificaciones técnicas que establece el fabricante en los diversos aparatos sanitarios. Dentro del Reglamento Nacional de Edificaciones nos muestra un cuadro en el cual los diámetros de las tuberías de los subramales nos sirven para los siguientes aparatos sanitarios. Este cuadro, en el cual nosotros tenemos los siguientes aparatos sanitarios, todos los tipos, ya sea un lavatorio, tenemos el bidet, la tina, ducha, grifo, llave de cocina, el inodoro con tanque, tenemos el inodoro con válvula, urinarios con válvula, urinario con tanque, y acá tenemos cuál es el diámetro de la tubería del subramal. ¿Correcto? Acá, por ejemplo, si vamos a cualquiera de ellos, una ducha, por ejemplo, si vamos a diseñar presiones hasta 10 metros, esa tubería de subramal va a ser de 3/4 de pulgada. Si vamos a diseñar a presiones mayores a 10 metros de columna de agua, vamos a utilizar una tubería de media pulgada. Y si vamos a utilizar una presión intermedia, una presión mínima de media pulgada. Esa tubería es este diámetro de la tubería de subramal. Esto no lo diseñamos, sino que vamos a pasar a utilizarlo en base a las especificaciones técnicas del fabricante, según las consideraciones del Reglamento Nacional de Edificaciones. Ahora, la tubería ramal. Esta tubería ramal que tengamos acá, nosotros lo vamos a diseñar en base al consumo que se va a dar de las tuberías de los subramales. Podemos tener dos tipos de consumo. Uno que es el consumo máximo simultáneo, que generalmente nosotros vamos a asumir que la mayor cantidad de estos aparatos sanitarios están funcionando simultáneamente. ¿Dónde se ve estos casos? Con mayor probabilidad en las edificaciones de uso público, ya sea un estadio, ya sea un colegio, universidades, cinemas, hospitales. Cualquier edificación de uso público tiene que tener en cuenta que pueden haber varios usuarios que van a ingresar a un servicio higiénico y es más probable que
los aparatos sanitarios funcionen simultáneamente. Entonces, el segundo caso es consumo simultáneo máximo probable, que generalmente son para edificaciones de uso privado, generalmente para edificios residenciales, viviendas, ya sea multifamiliares, unifamiliares, entre otros tipos de edificaciones de uso privado, que es poco probable que todos los aparatos sanitarios funcionen en un mismo momento. Entonces, esta tubería ramal, el diseño de esta tubería se hace considerando el consumo máximo simultáneo posible o el consumo máximo probable, que pueda presentarse durante el uso de los aparatos sanitarios. Si es que se considera el consumo máximo simultáneo, el diámetro de las tuberías resultan mayores a que si se consideraría el consumo máximo probable. ¿Correcto? Entonces, en el caso del consumo máximo simultáneo, por la razón que vamos a tener mayor incidencia de consumo, vamos a tener mayores diámetros de tuberías a que nosotros tengamos en una edificación de uso privado o una vivienda, que generalmente van a ser poco probable que todos los aparatos funcionen simultáneamente. Entonces vamos a tener un menor diámetro de tubería. Ahora, el consumo máximo simultáneo posible. En este caso consiste en admitir que todos los aparatos de servicio por el ramal sean utilizados simultáneamente, mejor dicho, a la vez. La selección del diámetro toma como base las unidades de tubería de media pulgada, refiriéndose a las demás salidas a esta, de tal modo que el ramal en cada tramo sea equivalente a la suma de las secciones de los subramales que abastecen al alimentador. Ahora, de la tabla siguiente que vamos a ver los diversos diámetros, el del número de tuberías equivalentes de media pulgada, que será necesario para producir la misma descarga. Tabla equivalente de gastos en unidad de tubería de media pulgada para las mismas condiciones de presión. Acá tenemos esta tabla, en el cual nosotros tenemos las tuberías en pulgadas, todas las tuberías comerciales. Tenemos desde media pulgada, 3/4, 1 pulgada, 1 1/4, 1 1/2, 2 pulgadas, 2 1/2, 3 pulgadas, 4 pulgadas, 6 pulgadas, 8 pulgadas, hasta 10 pulgadas. ¿Correcto? Generalmente, como es un sistema de agua fría, poco probable que vamos a llegar a un exceso de diámetro. Para el caso de nosotros, mucho menos probable, incluso porque vamos a diseñar edificaciones de uso privado. Incluso en las edificaciones de uso público no vamos a llegar a diámetros tan excesivos, pero tenemos el cuadro completo. Ahora, ¿qué quiere decir este cuadro? Justo acá tenemos, hay que resaltar esta parte. Nos dice que esta parte, ahora vamos a ponerlo de otro color. Nos dice que la tabla siguiente nos muestra para los diversos diámetros el número de tuberías de media pulgada que es necesario para producir la misma descarga. ¿Correcto? Entonces, nosotros tenemos el diámetro de tuberías y los equivalentes de tubería de media con la misma capacidad. ¿Qué quiere decir? Una tubería de media equivale a una tubería de media. Es lo mismo. 3/4 de pulgada equivale a 2.9 tuberías de media. 1 pulgada equivale a 6.2. 1 1/4 a 10.9. 1 1/2 a 17.4. 2 pulgadas a 37.8. 2 1/2 a 65.5. 3 pulgadas a 110.5, 4 pulgadas a 189, 6 pulgadas a 527, 8 pulgadas a 1250, 10 pulgadas a 2080. Número de tuberías de media con la misma capacidad. Eso es lo que quiere decir este cuadro. Ojo que este método para nosotros pasar a equivalencia de tubería de media es nuestro primer predimensionamiento que nosotros vamos a realizar. Y luego vamos a realizar los ajustes con los cálculos hidráulicos que vamos a ver ya en la siguiente clase. Bien, jóvenes. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, la velocidad máxima, que esta tabla ya la habíamos visto en clase anterior, en las clases anteriores, en el cual nosotros tenemos la velocidad mínima recomendable que nosotros tenemos en el reglamento es de 0.60 metros por segundo en las tuberías de distribución y la máxima según esta tabla. ¿Por qué nos da una velocidad mínima? Para evitar la sedimentación de partículas. Ahora, la velocidad máxima que nosotros tenemos que comprobar también en nuestros cálculos hidráulicos va a ser la siguiente. En las tuberías de media tenemos que comprobar que la velocidad no sobrepase los 1.90 metros por segundo. En el caso de 3/4, los 2.20 metros por segundo. En el caso de 1 pulgada, 2.48 metros por segundo. En el caso de 1 1/4, 2.85 metros por segundo. En el caso de 1 1/2 y mayores, 3 metros por segundo. Tenemos hasta este diámetro porque generalmente no vamos a llegar
a diámetros tan excesivos. Bien, acá vamos a hacer el primer predimensionamiento para una edificación de uso público. En este caso nos pide dimensionar un ramal que alimenta de agua a 3 duchas y 4 lavatorios y un colegio interno. Si nos habla de un colegio interno, estamos hablando de una edificación de uso público. Acá tenemos el esquema. Tenemos el siguiente esquema. Vamos a ver. Bien, acá tenemos 3 duchas y 4 lavatorios. Acá tenemos la tubería de alimentación, tenemos el ramal principal y tenemos los subramales. El primer paso vamos a asumir o vamos a identificar el diámetro de las tuberías de los subramales. En el caso de las tuberías de los subramales está supeditado a lo que es las especificaciones técnicas del producto o del aparato sanitario. En este caso, para lo que son lavatorios y tenemos duchas, ¿cuánto viene a ser el diámetro de la tubería? Para el caso del lavatorio y para lo que son duchas, en este caso vamos a trabajar con presiones hasta 10 metros. Por ejemplo, tengamos una edificación no de mayor altura, tenemos tal vez un sistema directo, máximo hasta 3 niveles. Vamos a trabajar con una presión hasta 10 metros, por ejemplo. Entonces, si vamos a trabajar con una presión hasta 10 metros, el diámetro de la ducha, el diámetro de la tubería del subramal va a ser de 3/4 de pulgada. Y acá lo tenemos, 3/4 de pulgada. En el caso del lavatorio, tenemos presiones hasta 10 metros, vamos a tener de media pulgada. Media pulgada. ¿Correcto? Ese es el primer paso. Ya hemos diseñado o hemos asumido ya el diámetro de las tuberías de los subramales. Ahora vamos a ver cómo llegamos a determinar el diámetro de la tubería del ramal y del alimentador. Ahora, en el caso del ramal vamos a ir por tramos. Vamos a ir, por ejemplo, de este tramo vamos a identificar los tramos de esta manera, por ejemplo, un tramo O en este punto, que va a ser el ingreso hacia el ramal principal, en el accesorio de conexión, en este caso tenemos una T, que está conectando desde el alimentador hacia el ramal. Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a ingresar a este ramal. En este ramal vamos a tener los diferentes puntos. Vamos a tomar un punto por cada punto de aparato sanitario. Eso sería el punto A, B, C, D, E, F y G. ¿Correcto? Ahora, vamos ahora a identificar los tramos. Tenemos el tramo FG, tenemos el tramo EF, tenemos el tramo DE, tenemos el tramo BC, tenemos el tramo AB y por último el tramo OA. ¿Correcto? Ahora, si nosotros vamos al tramo FG, un momento por favor. Bien. Bien, si nosotros vamos al tramo FG, acá tenemos el tramo FG, ¿correcto? Entonces, acá ¿qué tenemos en el tramo FG? Solamente tenemos un lavatorio y tenemos una sola tubería de media pulgada. Entonces, ¿cuál va a ser su equivalencia en este caso? Simplemente va a ser 1. 1 va a ser su equivalencia. El diámetro de la tubería simplemente será media pulgada. Ahora, en el tramo EF, ¿qué tenemos en el tramo EF? Tenemos 2 tuberías de media pulgada. Mejor dicho, en este tramo EF está soportando la carga de 2 tuberías de media pulgada. En el tramo DE, 3 tuberías de media pulgada. En el tramo CD, 4 tuberías de media pulgada. De esa manera. Vamos en el tramo EF, EF tiene 2 tuberías de media pulgada. Entonces, si tenemos 2 tuberías de media pulgada, su equivalencia sería 2. Tenemos que buscar en la tabla una tubería que tenga o que soporte hasta 2 de equivalencia de tuberías de media pulgada. En este caso, fácilmente sería la tubería de 3/4, que tiene hasta 2.9. ¿Correcto? Entonces, la tubería de este tramo sería simplemente 3/4 de EF. Ahora, en el tramo DE tenemos 3 tuberías de media pulgada. Entonces, ¿su equivalencia cuál sería? 3 simplemente. ¿Correcto? Vamos a buscar en la tabla que corresponda a, en este caso, a tuberías, a una equivalencia de 3 tuberías de media. En este caso tenemos 2.9 y puede ser redondeado a 3 simplemente, o podemos utilizar el siguiente, que es 6.2. En este caso, utilizar una tubería de 1 pulgada sería excesivo, porque simplemente acá, generalmente en algunas bibliografías, incluso este dato de acá está redondeado a 3. Por eso es que se está utilizando una tubería de 3/4 para una equivalencia de 3.
Ahora, nos vamos al siguiente caso. Ahora, me cabe recalcar también que en este caso, en algunas tablas también está redondeado a 3 y también hay que tener en cuenta que las tuberías PVC, que generalmente vamos a utilizar nosotros para nuestro diseño, tienen también ya un margen de seguridad, aparte de la que nosotros la podemos dar, en este caso, como diseñadores. Ahora, al tener ese margen de seguridad, también es adecuado, o sería lo correcto, utilizar la tubería de 3/4. Porque se dan cuenta que ahí estaríamos pasando a 6.2 equivalencia, una pulgada, que sería en exceso. Por eso es que se está utilizando simplemente 3/4. Ahora, en el tramo CD tenemos 4 tuberías de media. 4 tuberías de media, ¿a cuánto equivale? Equivale a 4. 4 tuberías de media. Entonces, vamos a utilizar, ahora sí, vamos a ver uno que equivalga hasta 6.2, que también está en el margen de 4 tuberías de media. Entonces, nuestra tubería del tramo CD va a ser de 1 pulgada, y acá lo tienen. Hasta acá está sencillo, porque simplemente tenemos tuberías de media y vamos haciendo la equivalencia directamente. Acá vamos a ver una pequeña variación, pero no nada complicado. Simplemente acá tenemos el tramo BC, que tenemos un ramal de tubería de 3/4. ¿Y qué más tenemos? Tenemos 4 tuberías de media pulgada. Ahora, si tenemos un ramal de tubería de 3/4, vamos a buscar su equivalencia, que es 2.9. Entonces, una tubería de 3/4, que sería 1 de 2.9, acá, para pasarlo a equivalencias de media, más 4 tuberías de media, que su equivalencia simplemente de media es 1. Y acá tenemos 1. Va a ser igual a 6.9. Entonces, la equivalencia en tuberías de media de una tubería de 3/4 más 4 tuberías de media es 6.9. Vamos a buscar dentro de nuestra tabla 6.2, 6.9 y ya llegaría a 10.9 acá. Entonces, hasta 10.9 puedo utilizar una tubería de 1 a 1/4. Y voy a utilizar esa tubería, 1 a 1/4. Acá tenemos 1 a 1/4. Bien, vamos a pasar al siguiente tramo, el tramo AB. En el tramo AB que tenemos 2 tuberías de 3/4, acá tenemos 1, 2 tuberías de 3/4 y tenemos 4 tuberías de media. Al tener 2 tuberías de 3/4, ¿cuánto sería su equivalencia? 2 de 3/4, 2 por 2.9, que es la equivalencia de 3/4, más 4 por la equivalencia de media, que sería 1. Toda esta sumatoria sería 9.8. Buscamos 9.8 y llegaríamos al mismo, hasta 10.9, una tubería de 1 a 1/4. Acá tenemos el tramo AB, 1 a 1/4. Y finalmente ya estamos llegando al último tramo, que es el tramo OA, y de ahí que sería la misma tubería para el alimentador, porque simplemente media, y acá tenía 1 a 1/2, perdón, y acá tendríamos el alimentador también de 1 a 1/2, que va a soportar toda esta descarga de todos estos aparatos sanitarios. Entonces, el tramo OA tiene 3 tuberías de 3/4 y 4 tuberías de media, ¿correcto? Entonces, el tramo OA tiene 3 tuberías de 3/4. 3 por 2.9 más 4 tuberías de media. 4 por 1, 4. El total sería 12.7. Acá tenemos 10.9, tendríamos el siguiente tramo, que sería hasta 17.4, la tubería de 1 a 1/2. Entonces, 1 a 1/2 sería la tubería OA, que sería la misma para el alimentador, que sería 1 a 1/2. Entonces, la respuesta en este caso, el alimentador sería de 1 a 1/2 para diseñar a 3, en este caso 3 duchas y 4 lavatorios bajo estas condiciones. Este es el primer dimensionamiento que nosotros tenemos que realizar para una edificación de uso público. Vamos a ver otro ejemplo. Bien. Vamos a ver ese ejemplo. Nos pide dimensionar un ramal que alimenta los siguientes aparatos sanitarios, que se muestra en la distribución. Para presiones menores a 10 metros, igual. Entonces tenemos, en este caso, tenemos 3 duchas, tenemos 3 inodoros, tenemos 3 lavatorios en esta distribución. Vamos a identificar los puntos. Vamos a tener un punto X acá, que va a ser el ramal principal. En este caso puede ser el alimentador, en este caso el ramal de alimentación, los subramales. Y tenemos el punto A, B, C, D, E, F, G,
H, I, J. Hay que identificar los puntos para hacerlo más fácil en el momento que vamos a describir la tabla. Ahora, el siguiente paso, nosotros tenemos que dimensionar los subramales. Luego los ramales y eso sería luego la tubería de alimentación. Ahora, los subramales es el tramo BD, CD, DD, EW, FW, GW, HL, IJ y JL. Esos son los subramales que van desde el ramal, es la tubería que va desde el ramal hacia el aparato sanitario. Ahora, vamos a ver acá, en el caso del inodoro, ¿cuánto viene a ser su diámetro de tubería? Inodoro, buscamos con tanque, es de media pulgada. Acá tenemos media pulgada para cada inodoro. En el caso de ducha, vamos a ver, es de 3/4. 3/4 para cada ducha. En el caso de lavatorio tenemos media pulgada para cada uno. ¿Correcto? Entonces, ahora vamos a identificar los tramos. En la siguiente tabla, vamos a identificar el tramo FG. Acá tenemos el tramo EF, el tramo DE, el tramo CD, el tramo BC, el tramo AB, el tramo IJ y el tramo HI y el tramo H también. Bueno, todos los tramos hay que identificarlo. Y finalmente el tramo XA, que va a ser netamente la tubería ya de alimentación. El ramal principal y de ahí el mismo diámetro de tubería para la tubería de alimentación. Ahora, vamos a hacer de forma similar el mismo procedimiento que hemos visto anteriormente. En el tramo FG tenemos una sola tubería de media pulgada. Su equivalente, ¿cuánto sería? 1 y la tubería simplemente sería de media pulgada. Igual, en el tramo EF tenemos 2 tuberías de media pulgada. Su equivalencia sería 2 por 1, 2. La tubería sería ya el siguiente. Hasta 2.9 tenemos una tubería de 3/4. Acá estamos, 3/4. Ahora nos vamos al tramo DE. Tenemos 3 tuberías de media pulgada. Igual que el caso anterior. Su equivalencia podría ser, en este caso, 2.9 redondeado a 3, tubería de 3/4, o podemos pasar a 1 pulgada, pero sería en exceso, porque no hay mucho el margen. Estamos redondeando simplemente. Sería exceso poner una tubería de 1 pulgada. Por eso es que se está colocando simplemente 3/4. Ahora, el tramo CD, tenemos una tubería de 3/4, vamos a ir por partes, una tubería de 3/4. ¿A cuánto equivale una tubería de 3/4? 2.9. 1 por 2.9, más 3 tuberías de media. Más 3 por 1, 3. En total su equivalencia sería 5.9. Equivalencia 5.9, vamos a buscar una tubería que soporte una descarga hasta 5.9, acá hasta 6.2. La tubería sería de 1 pulgada. Acá tenemos. Ahora, nos vamos al tramo BC. 2 tuberías de 3/4. Acá tenemos 2 tuberías de 3/4. Y 3 tuberías de media. 2 tuberías de 3/4 sería 2 por 2.9 más 3 por 1, que sería la equivalencia de media. En total sería 8.8. Para 8.8 tenemos acá la tubería de 1 1/4 hasta 10.9. Tubería de 1 1/4. Nos vamos al tramo AB. Tenemos 3 tuberías de 3/4, que sería 3 por 2.9 más 3 tuberías de media, más 3 por 1. Sería en total 11.7. 11.7 ya no sería hasta 10.9, sería hasta 17.4, una tubería de 1 pulgadas. Vamos avanzando. Ahora nos vamos a este tramo, por ejemplo. Al tramo, vamos hacia abajo, desde abajo. Al tramo IJ. Tramo IJ es similar al tramo FG, solamente tiene una tubería de media. Una sola tubería de media pulgada. El tramo HI tiene 2 tuberías de media, similar a este tramo. Tiene 2 tuberías de media, sería su equivalencia a 2 y vayamos a 3/4. El tramo H tiene 3 tuberías, en este caso, de media. 3 tuberías de media, su equivalencia hemos quedado que vamos a utilizar el de acá, el 3/4. Entonces, finalmente, acá tenemos el tramo XA. Acá sí tenemos todas las tuberías. En el tramo XA, ¿qué tenemos? 3 tuberías de 3/4 y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 tuberías de media. Entonces, la equivalencia de tubería de 3/4, 3 por 2.9, más 6 tuberías de media, que sería 6 por 1, la equivalencia de tubería de media. Tenemos en total 14.7.
Para 14.7 vamos a llegar a una tubería hasta una descarga, hasta una equivalencia de 17.4. Sería una tubería de 1,5. Y este alimentador, entonces este ramal principal, que va a ser ya el alimentador netamente, va a ser una tubería de 1,5 para que llegue a abastecer o soporte la descarga para 3 duchas y lo que son 3 inodoros y 3 lavatorios. ¿Correcto? Hasta esta parte, ¿tienen alguna consulta para poderlo aclarar? Ingeniero, buenos días. Buenos días. Ingeniero, ¿hasta cuántos decimales podemos considerar para hacer ese redondeo? Por ejemplo, para 3/4 es 2.9 y de 3 que sale el valor ahí, estaríamos considerando un decimal, ¿no? ¿Cuántos más podríamos tomar? ¿2, 3? A ver, los decimales que me menciona para estos de acá, podemos trabajar con 2 decimales. No, o sea, si yo tendría, por ejemplo, un valor de 3.2, ¿lo podría redondear a 3/4 también o ya tendría que pasar al siguiente diámetro? A ver, en el caso de la resolución del examen, hay que trabajarlo con el inmediato superior para estandarizar los cálculos. ¿Correcto? Para que no sea un problema tanto en este caso. El único caso que ustedes habrán verificado tal vez en las bibliografías que han revisado, hay un ejemplo similar en el cual en este caso está llegando a 2.9, toma la tubería de 3/4. O sea, el motivo es que en este caso estamos llegando aproximadamente a 3, ¿correcto? Entonces, por ese motivo es que se está tomando 3/4, porque si nosotros nos pasamos siendo un tema real a 1 pulgada, estamos excediendo ya el diámetro de esa tubería. Porque por razones ya de seguridad, siempre las tuberías comerciales, de marcas ya reconocidas, ya tienen un factor de seguridad para una elevada descarga en algunos casos. Entonces ese factor de seguridad también nos conlleva a utilizar este mismo valor. Y ahora, también hay que tener en cuenta, uno lo que es la descarga, otro que es el redondeo. En este caso estamos pasando casi 0.1 en decimales, ¿no? Por eso es que también se toma 3/4. Y ya sería un exceso tomar 1 pulgada, que también nos va a generar un mayor costo al momento de realizar un presupuesto. Pero ya un tema práctico, ya un tema real, nos vamos al examen. Ustedes tomen el inmediato superior. Acá pueden tomar simplemente, acá pueden tomar 1 pulgada, ¿correcto? Pero ya en un tema real, como les decía, hay que tomar el más aproximado y ajustando lo más que se pueda para tener tanto en cuenta el tema de seguridad que ya nos proporcionan las tuberías, de diámetros comerciales y de marcas reconocidas, y también, según el tema de costos y presupuestos, o sea, que no hay que exceder mucho también porque nos va a generar mayor costo. Vamos a ver el siguiente método. El segundo método es para netamente edificaciones de uso privado. Para edificaciones de uso privado vamos a utilizar el consumo simultáneo máximo probable. ¿Qué quiere decir? Que en una edificación de uso privado es poco probable el funcionamiento simultáneo de todos los aparatos de un máximo ramal, con la probabilidad de que el aumento del número de aparatos sanitarios, el funcionamiento simultáneo disminuye. Este método, basado en los cálculos matemáticos de probabilidades que consideran un porcentaje del número de aparatos que se deben considerar funcionando simultáneamente. Este método debe ser aplicado a sistemas con un elevado número de aparatos sujetos a uso frecuente, pues para condiciones normales conducirá a diámetros exagerados dentro de un criterio lógico realista. A continuación se muestran las probabilidades de los usos de los aparatos sanitarios. Acá tienen. Por ejemplo, acá tenemos los aparatos sanitarios y las cantidades de cada uno de ellos. Acá tenemos sus factores de uso y los aparatos en el caso que sea con tanque o que sea con válvula. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, acá les he puesto un enunciado. Si nosotros tenemos 6 aparatos sanitarios, o sea, en total puede ser una combinación de inodoro, lavatorio, ducha o un solo tipo. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos la probabilidad. Entonces tenemos la probabilidad que si utilizamos en el caso de aparatos con tanque, el 58% de estos aparatos estén funcionando, en este caso estén funcionando simultáneamente.
Y en el caso que sea por válvula, tenemos la probabilidad que el 38% de estos aparatos estén funcionando simultáneamente. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo 6 aparatos simultáneos, 6 aparatos sanitarios, ¿cuántos aparatos están funcionando simultáneamente? Lo podemos sacar con una regla de 3 simple. Si 6 aparatos son al 100%, X es a 58, ¿cuántos están funcionando? 58, en este caso 58 por 6 entre 100, tenemos 3.48 aparatos, redondeamos a 4. Entonces, en el caso de aparatos con tanque, estarían funcionando simultáneamente 4 aparatos sanitarios. Y de la misma manera, si tenemos los aparatos por válvula, ¿correcto? Hacemos una regla de 3 simple y verificamos cuántos aparatos están funcionando simultáneamente. Bien, vamos a pasar al ejemplo. Vamos a dimensionar el ramal de alimentación que suministra de agua a los siguientes aparatos sanitarios: un inodoro de válvula, una tina, un lavatorio, una ducha, como se muestra en la figura. Acá tenemos, por ejemplo, un baño, puede ser un servicio higiénico de una vivienda. Acá tenemos, por ejemplo, un inodoro con válvula, tenemos una tina, tenemos un lavatorio y tenemos una ducha. Una distribución de un servicio higiénico de una vivienda. Si se dan cuenta, esta distribución es más conllevado, digamos, a un colegio, puede ser servicio higiénico de un hospital, entre otros. Acá. Entonces, el primer paso es el mismo. El primer paso nosotros tenemos que dimensionar los subramales. En el caso de los subramales, vamos a predimensionar primero lo que es los subramales de la ducha, del lavatorio, de la tina, del inodoro. En el caso de la ducha, ¿cuánto tenemos? Vamos a utilizar tubería en este caso vamos a utilizar para una presión mínima, ¿correcto? En el caso de viviendas, más que todo de uso privado, hay que tratar de trabajar con presiones mínimas, porque es una presión intermedia en la cual nosotros podemos ya con los cálculos hidráulicos tratar de hacer la corrección de estos diámetros de tubería, porque como les vuelvo a mencionar, el diámetro que estamos prediseñando en estos momentos no es el definitivo. Luego de hacer el control de velocidades, las pérdidas de carga, verificación de caudales, presiones en los puntos, todos esos cálculos hidráulicos que vamos a realizar van a definir ya cuál es el diámetro corregido. Pero el primer dimensionamiento lo hacemos con estos métodos. Entonces, vamos a trabajar con una presión mínima. En el caso de la ducha, vamos a trabajar con media pulgada. En el caso del lavatorio, vamos a trabajar con media pulgada. En el caso de la tina, vamos a trabajar con media pulgada. Y en el caso de inodoro con válvula, vamos a trabajar con, inodoro con válvula con 1/4. Correcto. Esos son el primer predimensionamiento de los subramales. Los subramales, les vuelvo a repetir, que va en base a las especificaciones técnicas del aparato sanitario, qué es lo que nos recomienda o qué diámetro de tubería nos recomienda para su instalación. Bien, ahora vamos a dimensionar este ramal y luego vamos a la tubería de alimentación, que ya netamente va a ser el mismo diámetro de tubería del ramal principal, va a la tubería de alimentación. Bien, entonces, vamos a pasar al siguiente enunciado. Vamos a ir al primer paso. En este caso, ¿cuántos aparatos sanitarios tenemos? Tenemos 4. Acá tenemos 1, 2, 3 y 4. Entonces, nos vamos a la tabla. Vamos a trabajar los aparatos sanitarios. En este caso tenemos un aparato con válvula y va a tener una incidencia entonces a un aparato sanitario con válvula. Entonces, vamos a trabajar 4 aparatos sanitarios. La probabilidad que estos aparatos estén funcionando simultáneamente es del 50%. O sea, el 50% de estos 4 aparatos sanitarios están funcionando simultáneamente. Entonces, acá tenemos, en el enunciado, tenemos 4 aparatos sanitarios, entonces en la tabla B buscamos y encontramos que el 50% de los aparatos estén usando simultáneamente. Entonces, vamos a sacar cuántos aparatos son, con una regla de 3 simple. 4 al 100%. Y X sería 50. Entonces X, 2 aparatos. ¿Qué quiere decir? 2 aparatos sanitarios están funcionando simultáneamente. Ahora, vamos al tramo BC. En el caso del tramo BC, caso BC, nosotros vamos a tener la mayor incidencia de aparatos sanitarios. Ahora, esos 2 aparatos sanitarios que nosotros ya hemos sacado por una regla de 3 simple, ¿cómo lo vamos a distribuir? A ver, eso ya viene a ser en este caso, un tema de lógica.
¿En qué punto yo tendría la mayor probabilidad de que estos aparatos estén funcionando simultáneamente? Puede ser en este punto, acá tengo un solo aparato y acá dos. Y dejaría de lado lo que es la tina. No podría ser en este punto. Me pongo en este punto, tendría dos aparatos y uno acá. Estaría dejando de lado el lavatorio. Entonces, pero si me pongo en este punto B, nosotros para este lado voy a tener un inodoro y para este otro ramal voy a tener lo que es la tina, el lavatorio y la ducha. Entonces, en este punto, yo tengo ya la mayor probabilidad en el tramo B, mejor dicho, ya hablando por tramos, que dos de esos aparatos estén funcionando simultáneamente. ¿Por qué hay la mayor probabilidad? Porque si yo voy a analizar el tramo B, voy a tener la tina, voy a tener el lavatorio y voy a tener la ducha. Entonces, acá, en este tramo, tengo mayor incidencia de aparatos sanitarios y mayor probabilidad que dos de ellos estén funcionando simultáneamente. Por eso es que voy a tomar este tramo como referencia para esos dos que van a trabajar simultáneamente. En este tramo BC ya no, porque solamente tengo un aparato sanitario y lo más probable es que ese mismo sea el que va a estar funcionando en ese momento. Entonces, vuelvo a repetir, voy a buscar un tramo igual para cualquier tipo de ejemplo, donde tenga la mayor probabilidad de incidencia de esos aparatos sanitarios. Ese caso es el tramo BE. Correcto, es una aclaración. Ahora vamos a ver cómo se ha calculado. Fuera de este enunciado vamos a llegar acá. A ver, vamos a llegar. En el tramo FD, correcto, en el tramo FD, ¿qué es lo que tenemos en el tramo FD? Tramo FD tenemos una tubería de media pulgada. En este caso tenemos simplemente, la tubería sería de media pulgada. ¿Su equivalencia cuánto sería? Acá lo tenemos, una de un medio. Su equivalencia simplemente sería un medio o media pulgada. En ese caso, similar al ejemplo anterior. Ahora, en el tramo EF, vamos a ver, en el tramo EF, acá dirían ustedes que si vamos a ver una edificación de uso público, se trabajaría de la siguiente manera. Tendríamos dos tuberías de media. Pero ¿por qué estoy tomando solo una tubería de media? ¿Por qué? Porque como les había mencionado hace un momento, nosotros al diseñar el tramo BE, ya estamos tomando la incidencia de dos aparatos sanitarios que están funcionando simultáneamente. No sé si puede ser la tina y el lavatorio, no puede ser la tina y la ducha, puede ser la lavatorio y la ducha, puede ser, las diferentes probabilidades que se pueden dar la combinación de ambos. Pero ya están funcionando dos y la incidencia de ese diámetro de tubería ya van a tener en el tramo BE. Si yo nuevamente vuelvo a poner en el tramo F que dos aparatos están funcionando simultáneamente para diseñar este tramo, estaría sobredimensionando el diámetro de esta tubería. ¿Correcto? Es por ese motivo que simplemente en el tramo EF vamos a tener una sola tubería de media. Solamente vamos a asumir que uno de ellos está funcionando simultáneamente. O está funcionando nada más, no porque es uno solo. Media pulgada. Es por eso que en ese tramo tenemos una sola tubería de media pulgada, que sería media pulgada. Ahora, en el tramo B, sí tenemos en este caso 3 tuberías de media. Pero en este tramo no podemos poner las 3 porque ¿qué nos dio la probabilidad? Que solo 2 están funcionando simultáneamente. Entonces, 2 de estas tuberías están funcionando simultáneamente. Entonces, la descarga para la tubería B va a ser de 2 tuberías de media pulgada. En este caso, entonces, la equivalencia sería 2 tuberías de media que nos daría una tubería de 3/4. ¿Correcto? Ahora, nos vamos al tramo, vamos a seguir avanzando. En el tramo BC. En el tramo BC simplemente, acá tenemos el tramo BC. ¿Qué tenemos? Un inodoro con válvula que me da una descarga para una tubería de 1 1/4. Entonces, el tramo BC simplemente sería una tubería de 1 1/4. Nada más, eso es todo. 1 1/4, que es equivalencia, ¿cuánto es de 1 1/4? 10.9. Acá lo tienen en la tabla, 10.9. 10.9, a ver, 10.9, que me daría una tubería de 1 1/4. Acá lo corrigen, por favor, la tubería es de 1 1/4. ¿Correcto? Acá dice 1 pulgada. Bien, ahora nos vamos al tramo AB. El tramo AB, este tramo, AB. ¿Correcto? En este tramo AB, ¿qué tenemos? Acá estamos trabajando con una tubería de 1 1/4, entonces una tubería de 1 1/4, y de todo este tramo tenemos 2 tuberías de media, no 3, sino 2 que están funcionando simultáneamente. ¿Correcto? Entonces,
tenemos, la equivalencia sería para el tramo AB 1 1/4 y 2 tuberías de medio. Entonces, donde me había quedado, en esta parte nosotros cuando sacamos la incidencia de qué aparatos están funcionando simultáneamente, ya nosotros hemos hecho un cálculo que 2 de ellos están funcionando. Como les vuelvo a repetir, nosotros no podemos tomar al azar, ¿no? Digamos, puedo decir inodoro y tina al mismo tiempo. O podemos suponer que la tina y la ducha están funcionando, el lavatorio y la ducha. No lo podemos tomar de esa manera porque no estaríamos yendo a una incidencia de probabilidad. La mayor probabilidad simplemente es donde hay mayor cantidad de aparatos sanitarios. Y sería en este tramo B, que tenemos 3 aparatos sanitarios. Entonces, en general, nosotros hemos llegado a la conclusión que en el tramo AB está funcionando el inodoro con válvula, que hace una tubería de 1 1/4, y está funcionando de estos 3, 2 aparatos sanitarios, que es la probabilidad que nosotros hemos sacado. Entonces, en este caso, la equivalencia para el tramo AB sería una tubería de 1 1/4 y 2 tuberías de medio, ¿correcto? Entonces, la equivalencia acá para el tramo AB sería una tubería de 1 1/4, que sería 1 por 10.9, más 2 tuberías de media. Las tuberías de media son 1, simplemente su equivalencia, más 2. Sería, en todo caso, 10.9 más 2 sería 12.9. Buscamos 12.9 y acá tenemos 17.4. Entonces, la tubería para el tramo AB sería acá, ¿no? Porque es 12.9, ya que equivale a una tubería de 1 1/2. Y eso es lo que tienen en el gráfico. La tubería en el ramal AB sería 1 1/2. En todo caso, ya para el alimentador también sería una tubería de 1 1/2 que va a soportar la descarga de todos estos aparatos sanitarios. ¿Correcto, jóvenes? ¿Está claro? ¿Tienen alguna duda para poder aclarar? Ingeniero, el inodoro con válvula es así como los que hay en Promar, ¿no? Sin tanque, van directos al Sí, la inodoro. descarga es a mayor presión, como como tienen en Real Plaza, por ejemplo, en los servicios higiénicos de Real Plaza, para que sea una idea más o menos el tipo de descarga o la presión que conlleva. A ver. Acá tienen otro ejemplo. Vamos a ver este ejemplo. Bien, jóvenes. Tenemos un ejemplo más acá de lo que es el consumo simultáneo máximo posible. Probable, perdón. El probable en este caso para una edificación de uso privado. Bien, en este caso tenemos, por ejemplo, si tenemos este tipo de distribución, digamos ya un baño más con mayor acondicionamiento, tenemos, por ejemplo, en este caso tenemos inodoros con válvula también, tenemos 3 lavatorios y tenemos 3 duchas. Digamos que tengamos este tipo de distribución en un servicio higiénico. Ya, entonces, como les decía, el primer paso es dimensionar los subramales. En este caso vamos a dimensionar cada uno de estos subramales. Vamos a pasar las equivalencias simplemente de la tabla. Vamos a mostrar un poco más grande. En el caso de lo que es ducha, voy a tener una tubería de media pulgada, presión mínima. En el caso de lo que son lavatorios, media pulgada. Y lo que es el inodoro con válvula, nuevamente, vamos a tener lo que es 1 1/4. ¿Correcto? Entonces, viéndolo gráficamente, a ver si ustedes están atentos, ¿dónde sería la mayor probabilidad de que los aparatos funcionen simultáneamente? ¿En qué tramo? A ver, jóvenes, participen, por favor. ¿En qué tramo creen que hay mayor probabilidad que los aparatos funcionen simultáneamente? En el tramo FG, en el tramo EF, no sé, en el tramo CD. ¿En qué tramo? Claro, en el tramo AD, ¿correcto? Entonces, en el tramo AD tenemos mayor incidencia de aparatos sanitarios y en este tramo sería la mayor probabilidad de que los aparatos funcionen simultáneamente. Yo les puedo dar un otro tipo de distribución, puede estar por acá, puede estar por este tramo.
puede tener una X en la distribución. Entonces no implica la forma de que se les dé la distribución, sino que tienen que analizar bien dónde es la mayor incidencia y de ahí van partiendo poco a poco, desglosando la solución o el predimensionamiento del ejemplo. Entonces, en este caso, nosotros tenemos 8 aparatos sanitarios, 3, 6, 8 aparatos sanitarios. Según la tabla, nosotros vamos a tener, en el caso, el 31% de que estos aparatos estén funcionando simultáneamente. Lo vamos a verificar. 8 aparatos sanitarios, si tenemos incidencia de un aparato con válvula, vamos a tener el 31% de que estos aparatos estén funcionando simultáneamente. Entonces, si 8 es al 100%, X a 31. 31 por 8 sobre 100 es 2.48, entonces vamos a redondear a 3. Entonces, hay la posibilidad de que 3 aparatos estén funcionando simultáneamente. ¿Correcto? Todo este enunciado se resume en lo que les había mencionado, en que la mayor incidencia para nosotros tener los 3 aparatos funcionando simultáneamente es en el tramo AD. Entonces, vamos a ir por partes. Va a ser lo mismo en este caso el procedimiento. A ver, acá tenemos un pequeño resumen. En el tramo HI vamos a tener solo una tubería de media, ¿correcto? ¿Por qué una tubería de media? Porque ya vamos a considerar los 3 aparatos sanitarios, lo vamos a considerar en el tramo AD, ¿correcto? Entonces, vamos a tener en el tramo HI una tubería de media, equivalente un medio. En el tramo GH, una sola tubería de media, equivalente un medio. En el tramo FG, una sola tubería de media. En el tramo EF, una sola tubería de media. En el tramo DE, una sola tubería de media. Y así llegamos al tramo AD. En el tramo AD, ¿cuánto vamos a tener? Ahí sí aplicamos nuestras probabilidades. Tenemos el funcionamiento de 3 tuberías de media que equivalen a 3 y su equivalencia en tuberías sería 3/4. ¿Correcto? Ahora nos vamos al tramo, en el tramo AB. En el tramo AB, pero primero vamos al tramo CB. En el tramo CB tenemos una tubería de 1/4. Entonces, en el tramo CB, inmediatamente su equivalencia sería en la tubería de 1/4, sería 10.9, ¿no? Como es una sola tubería de 1/4, su equivalencia simplemente sería una tubería de 1/4, nada más. Ahora, nos vamos al tramo AB. Acá daría la impresión de que vamos a tener 2 tuberías de 1/4. Pero acá nosotros no estamos aplicando la probabilidad, ya la hemos aplicado en este tramo. Entonces, en este caso simplemente sigue funcionando un solo aparato sanitario para nuestra probabilidad. Entonces, una sola tubería de 1/4. En este caso, una tubería de 1/4 igual, equivale a 10.9, 1/4. Finalmente nos vamos al tramo XA. En el tramo XA, ¿qué tenemos? En este lado tenemos funcionando una tubería de 1/4 y en este tramo tenemos 3 tuberías de media. ¿Correcto? ¿Por qué 3 tuberías de media? Por la probabilidad que hemos sacado de incidencia de simultaneidad de uso. Entonces, en este caso tenemos una sola tubería de 1/4 y 3 de media. 1/4, que sería su equivalencia de 1/4 es 10.9, más 3 de media, que sería 3, sería 13.9. Buscamos en la tabla. 13.9, 10.9. Acá tendríamos la tubería que se va a utilizar es de 1,5. Y eso vendría a ser, en este caso, el ramal principal, para este caso sería la tubería de 1,5. El alimentador, en este caso, también va a ser de 1,5, que va a alimentar, en este caso, a 2 inodoros con válvula, 3 lavatorios y 3 duchas. ¿Correcto? ¿Está claro, jóvenes? ¿No tienen alguna duda? ¿Está claro? Ingeniero, en ese tramo IH, si es que yo tuviera un aparato que necesite un mayor diámetro, no sé, un bidet con válvula, por ejemplo. ¿Dónde, por ejemplo? A ver, ¿en qué parte? En HI, en el último. Acá, un bidet acá. Sí, que tiene que Ya. necesita un mayor diámetro. Entonces, ¿cómo Acá en el selecciono? bidet tenemos una tubería de media. A ver, digamos que sea un urinario. Un urinario con válvula. Válvula puede ser también. Claro. Un inodoro con válvula acá de 1,4. Acá de 1,4. Tenemos que sacar la equivalencia, por ejemplo, ya. En este caso, por ejemplo, nos ha salido 3, ¿verdad? Nosotros esos 3 no sabemos si puede ser el lavatorio
una ducha, un inodoro, o puede ser los 3 lavatorios. Tenemos que irnos al caso más crítico. En ese caso tenemos que incluir dentro de los 3 al diámetro de la tubería del inodoro con válvula, que sería 1/4 también. Entonces sacamos nuestra equivalencia, que sería, en este caso, sería de esta manera. Sería una tubería de 1/4 y sería para hacer los 3, 2 tuberías de media. ¿No? 2 tuberías de media. Y acá sacamos equivalencia. Si no me equivoco, es de 10.9. Y el caso de equivalencia sería 2 de tuberías de media, serían sin equivalencia 2 simplemente. Entonces, en total tendríamos 12.9. Y con eso diseñamos el diámetro de esta tubería acá. Vale. Y en el resto de tramos, por ejemplo, en DE, en EF, en FG, en GH, también iría 1/4. Claro, nos tenemos que ir al caso más desfavorable. ¿Sí? Ya, ingeniero, gracias. ¿Todo claro, jóvenes? Ingeniero, en el lado izquierdo que se analizó es inodoros con válvula. Si funcionan ambos simultáneamente, no necesitaría una tubería de mayor diámetro. Solo 1/4 Acá. en CB, ajá. En este caso, estamos ya, como les había mencionado, aplicando las probabilidades, ¿no? Si nosotros, o sea, la mayor probabilidad va a ser que en este tramo funcionen esos 3 aparatos simultáneamente. O sea, es poco probable que acá estos aparatos estén funcionando los 2 al mismo tiempo. Entonces, aplicando ello, nosotros estamos diseñando que simplemente uno de estos inodoros está funcionando en ese momento, ¿no? O sea, en caso ya global de las probabilidades, ¿no? Por eso es que solo hemos considerado uno de ellos. Bien, bien, jóvenes. Nos vamos a quedar a esta parte. Nos vamos a quedar hasta esta parte. En la siguiente semana vamos a continuar con los temas asignados. Les voy a dejar en la plataforma la clase de hoy y les voy a dejar un material de lectura también de lo que son sistemas de abastecimiento de agua, que también lo vamos a revisar la otra semana. Acá tienen un resumen de los sistemas de abastecimiento de agua más comunes y también los menos comunes, que son una combinación de varios de ellos, como por ejemplo el clásico, ¿no? Para una edificación pequeña, el sistema directo. Tenemos el sistema indirecto ya para edificaciones de mayor altura. Tenemos una variación con hidroneumáticos, con tanque elevado, sistemas combinados, tanto el sistema combinado directo, indirecto convencional, el convencional con hidroneumáticos, son variaciones, como les decía. Por eso les decía que básicamente nosotros tenemos el sistema directo, indirecto y mixto, ¿no? El combinado. Y de ahí ya vienen combinaciones de ellos. También tenemos sistemas especiales, también en sus diferentes formas de cómo se va a ubicar las bombas de impulsión y las etapas que tienen para la impulsión del fluido, bombeo y rebombeo, bombeo a distintos niveles. Básicamente, ya vemos algunas variaciones de ellos. Lo estoy dejando como material de lectura. La siguiente clase lo vamos a revisar rápidamente. Muchas gracias, jóvenes. No sé si tienen algo más que aclarar antes de cerrar la sesión de hoy. Bien. Muchas gracias por su tiempo, por haber participado en esta sesión. Que tengan un buen día. Nos estamos viendo el día martes de la siguiente semana. Buen día con todos.